colonias o partes del Imperio Español. ¿Qué eran los virreinatos? Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. Buenos días amigos. Has de saber que el Imperio Español se dividía en virreinatos. Esos virreinatos fueron entidades territoriales integrantes, formaban parte del Imperio Español. Muchos argumentan que no eran colonias, por el estatus de que tenían un virrey. De haber sido colonias, hubieran tenido un gobernador. En este caso, quien hacía las veces en consecuencia de entidad de forma de gobierno era ese virrey. Un virreinato, te diré que es una división territorialmente relativa autónoma de un reino. El reino era el reino de España, es decir, un estado monárquico gobernado por un rey o una reina. Estas entidades, que eran gobernadas por un virrey, te diré que surgieron tras la caída de la Gran Tenochtitlan. Cuando cae México Tenochtitlan, se originan los virreinatos porque se pensó de qué manera podían gobernar esos nuevos territorios tan extensos. Por lo tanto, surgen después, pocos años después de la caída de la Gran Tenochtitlan, que fue en agosto de 1521. Se crean, digo pocos años porque ya fue de 1521 a 1535, son 14 años. El 8 de marzo surge el virreinato en América, y el primer virrey fue Antonio de Mendoza y Pacheco. La capital, lógicamente, fue la Ciudad de México, que se estableció sobre la antigua México Tenochtitlan, ciudad que podían haber conservado como la Venecia de América, y decidieron desalojar las aguas para que no fuera una Venecia, para que sea una mancha urbana como la conocemos hoy. Ese es un comentario adicional. Te diré que la superficie enorme que comprendían los territorios era difícil de gobernar, por lo tanto se subdividió en virreinatos. El más grande, el más extenso, el más rico, el que aportó la mayor cantidad de riquezas y que sostuvo en gran medida al Imperio Español, que no se sostuvo del aire, sino de las riquezas que se expoliaban de todas las posesiones en ultramar. Fue el de Nueva España, hoy México. Aclaro, se independiza un virreinato y cambia su nombre a México. En aquel momento, el virreinato de la Nueva España abarcaba lo que es América del Norte, América Central, Asia y Oceanía. Incluyó actualmente lo que es México, California, Nevada, Colorado, Utah, Nuevo México, Arizona, Texas, Oregón, Washington, Florida, partes de Idaho, Montana, Wyoming, Kansas, Oklahoma y Luisiana, por parte de los actuales Estados Unidos, así como parte suroeste de la Columbia Británica, actual Canadá, también incluso partes de la actual Alaska. También incluyó lo que es la Capitanía General de Guatemala, que incluía a los actuales países de Guatemala, Chiapas, Belice, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, más la Capitanía General de Cuba, que formaba parte del virreinato de la Nueva España. No era independiente, no era sola. Incluía República Dominicana, Puerto Rico, Trinidad y Tobago y Guadalupe. Así que Puerto Rico también se lo quitaron al virreinato de la Nueva España, Trinidad y Tobago, Guadalupe y la República Dominicana, porque todo eso era parte de Nueva España. Finalmente incluía, lo que pocos saben, el virreinato de la Nueva España, que gobernaba de la Ciudad de México. Su virrey gobernaba la Capitanía General de Filipinas, que incluía lógicamente las Filipinas, las Islas Carolinas, las Marianas en el Océano Pacífico, en Asia y Oceanía. Incluso desde 1626 hasta 1642, los españoles se establecieron en el norte de la isla de Taiwán. Taiwán, llamado por los portugueses Formosa, hermosa en castellano, formó parte y fue administrada por Nueva España desde la Ciudad de México. Ese virreinato que se independiza y se llama hoy en día México, en su momento llegó a gobernar la actual Venezuela y el actual Taiwán, por mencionar la extensión máxima, incluido parte de Alaska. Las organizaciones de los virreinatos se dividían en reinos y capitanías generales. Los reinos, en el caso de Nueva España, fueron el reino de Nueva España, diferente al virreinato de Nueva España. Una cosa era el virreinato y otra cosa el reino de Nueva España. Estaba el reino de Nueva Galicia, la Capitanía General de Guatemala, Nueva Vizcaya, Nuevo Reino de León, Santa Fe de Nuevo México, Nueva Extremadura y Nuevo Santander.
Además hubo 5 capitanías: la Capitanía General de Santo Domingo, la Capitanía General de Yucatán, la Capitanía General de Filipinas, la Capitanía General de Puerto Rico y la Capitanía General de Cuba. Estas subdivisiones territoriales tenían un gobernador. En cada uno de esos lugares había un gobernador. El que mandaba sobre todos era el representante del rey, que era el virrey. Por eso es virrey. Ahora bien, estas subdivisiones territoriales tenían un gobernador y capitán general, que en la Nueva España era el propio virrey, quien añadía ese título a sus otras dignidades. En Guatemala, Santo Domingo y la Nueva Galicia, estos funcionarios eran llamados presidentes gobernadores, dado que encabezaban reales audiencias. Por esta razón, estas audiencias eran consideradas como pretoriales. Por lo tanto, si resumimos, España, la monarquía española, tenían la corte asentada en la península, pero representantes de toda esa corte estaban distribuidos por todo el imperio español. Cada virrey hacía las veces del rey, era su representante, y a su vez cada virreinato se dividía en reinos más pequeños y en capitanías. Por lo tanto, no se puede hablar propiamente de una colonia, según idea de algunos historiadores, y además cabe aclarar que en su momento era la primera potencia mundial en economía, en comercio y en todo. Después de que se balcaniza, como se dice coloquialmente, toda América, todo el imperio español, todas las naciones surgidas, llamadas coloquialmente repúblicas bananeras, sucumben y no han logrado salir a flote. Hasta el día de hoy no hay ningún país que haya logrado salir a flote. El único que medianamente lo hizo, que a principios del siglo era uno de los más ricos del mundo, ejemplo mismo para la propia España, fue Argentina. Argentina comienza su declive con las medidas populistas y la entrada de Perón. Cuando llegan los peronistas es hasta el día de hoy lo que ocurre, un declive constante día con día, año con año. Después de haber tenido el producto por habitante, la riqueza por habitante más alta del mundo a principios del siglo XX, del siglo pasado, fueron cayendo y decayendo cada vez que aplicaban más medidas acordes a su ideología peronista. Hasta el día de hoy no se pueden levantar, y si no cambian sus estrategias, su forma de ver las cosas, seguirán igual o peor, con inflaciones altísimas. Otro ejemplo es lo que ha ocurrido. No hay ningún país que se salve en lo que es la actual América Latina, que fue parte integrante del Imperio Español. Ningún país logró sentar cabeza. Si se analizan las repúblicas que han adoptado todas las medidas liberales, libertarias, podríamos poner de ejemplo a Chile, pero cualquier otro país en el mundo que ha hecho todo lo que se le ha pedido, que ha liberalizado todo, al que peor le ha ido en el mundo es a Chile. Si tú observas los países de Europa del Este que aplicaron medidas similares a Chile, todos tienen mejor economía que Chile, todos ganan más, sus habitantes, su gobierno, sus funcionarios, el país en su conjunto. Todos tienen mejores economías, hasta el más pequeño. Todos tienen más fortaleza. Mientras se integraron las ex repúblicas soviéticas, que se integraron a la Comunidad Económica Europea, que adoptaron todas las medidas capitalistas, todos están mejor que Chile. Tenemos una cuestión. Mucho se acusó a España de que cuando expulsa a los moros de España, inmediatamente después descubre América, y después el Papa de Roma les divide el mundo a ellos únicamente, a España y a Portugal. Sin embargo, por extraña razón se les culpa a los argentinos de algo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial o durante la Segunda Guerra Mundial, y se les culpa a los españoles por algo que supuestamente expulsaron a un pueblo. No digo que esté ni a favor ni en contra de nadie, son datos históricos que tú puedes observar. A raíz de que se les culpa de eso, nunca ha podido levantarse la economía española. Es derrotero tras derrotero. Incluso la crisis que se le achaca a Estados Unidos de los bonos subprime, de las hipotecas, que afectó al país que más afectó en el mundo fue a España, de cuya deuda no se puede liberar al día de hoy. Todavía hoy en día, les hablo de julio de 2021, mayo de 2021, paradójicamente, contra toda lógica, ahora ya quieren privatizar, quieren cobrar peaje en todas las carreteras de España. Una cosa absurda, aberrante. Ya no hay libre tránsito. Entre eso y otras tantas aberraciones jurídicas que aprueban sin sentido un día sí y otro día también.
en contra de su propio pueblo, nunca va a superarse ni recuperarse la economía de esa nación española. Tal vez probablemente pase lo mismo con Argentina. Esa es una hipótesis. Lo mismo ocurrió con España. Balcanizaron el imperio español, quedaron repúblicas bananeras que tienen los principales actuales gobiernos de índole populista, como son Cuba, Venezuela, Nicaragua, se puede incluir a México. Argentina va por el mismo camino, Bolivia, tal vez algunos otros se salven como Perú o Ecuador. De momento Colombia está en una transición absurda a mayo de 2021. Por lo tanto, no van a dejar que despeguen. Mucho se dice que Estados Unidos, que él quiere dominar, que somos el patio trasero, pero ¿quién controla a Estados Unidos? ¿Quién cambia el presidente Trump, entra el presidente Biden, por mencionar nada más alguna situación? Sin embargo, los mismos que apoyan a uno son los mismos que apoyan al otro. Tienen familiares y tienen conexiones con la misma situación que está detrás de. Los mismos que apoyaron a unos apoyan a otros. Por eso se dice, siempre el que quiere ganar apoya a los dos, les da ayuda, apoyos a los dos, y al cabo quien gane, él de todos modos ganará. Divide sus apoyos, dice tengo 10, le doy 5 a cada uno, y quien gane con ese trabajo. Esa es una estrategia para esos gigantescos y enormes magnates mundiales que apoyan esas economías y esa forma de ver y entender el mundo a su conveniencia. No digo que esté bien, se permite, aunque no se reconozca. Cabe aclarar que incluso, regresando a los virreinatos, existieron dos señoríos en el caso del virreinato de la Nueva España. El más importante señorío fue el marquesado del Valle de Oaxaca, propiedad de Hernán Cortés y sus descendientes, que incluía un conjunto de vastos territorios donde los marqueses tenían jurisdicción civil y criminal y derecho a conceder tierras, aguas y bosques, y dentro del cual se hallaban sus principales posesiones, el marquesado del Valle de Oaxaca de Hernán Cortés. Tenían ganado, labores agrícolas, ingenios azucareros, batanes y astilleros. El otro señorío fue el ducado de Atlixco, otorgado en 1708 por el rey Felipe V a José Sarmiento de Valladares, es ex virrey de la Nueva España y casado con la condesa de Moctezuma, que se presumía descendiente directa del emperador Moctezuma. Por esa atención, recordemos que en ese momento, sí, las reclamaciones que hacen hoy de manera incierta, inexacta, en ese tiempo sí se aplicaban. Las mujeres, solamente el hombre era el que mandaba. Entonces este vividor, el ex virrey de la Nueva España, José Sarmiento de Valladares, obliga a la princesa descendiente de Moctezuma, la toma a la fuerza y de alguna manera la convierte en condesa de Moctezuma, y de esta manera se les concede el ducado de Atlixco. Pero no contaba para nada. Él tenía su esposa española, tenía otras, podríamos llamarle concubinas, seguía siendo un virrey, y la condesa de Moctezuma era únicamente un pretexto para apoderarse de todo el ducado de Atlixco, que le otorgó en 1708 el rey Felipe V. Eso se argumenta por algunos historiadores. Si nos vamos a lo más, al estricto letra por letra que reconoce la historia oficial, pues se dice que de manera voluntaria se casó con la condesa de Moctezuma y vivieron felices para siempre, y el rey, en reconocimiento a que había sido una vástaga descendiente del gran imperio azteca, se le otorga el ducado como una dote y una retribución por lo ocurrido. Ahora bien, el rey Carlos III introdujo reformas en la organización de los virreinatos y también en el virreinato de la Nueva España. En 1786 esas reformas se llaman Reformas Borbónicas de Nueva España, pero todo llegaba muy tarde. La comunicación entre América y España era muy lenta, por lo tanto se siguen considerando a ojos de algunos historiadores como colonias, porque la comunicación era tan lenta que cuando ya España había cambiado, las colonias ni se enteraban meses después o a veces años después. Por lo tanto, no había una rapidez, como la comunicación era muy lenta. Haciendo aquí un paréntesis, una de las características del Imperio Romano era la rapidez con la que se comunicaba. Podían comunicar noticias de Panonia a Roma, de las diferentes fronteras del imperio, rápidamente le llegaban al emperador romano, le llegaban muy rápido todas las noticias. Así fuera la colonia más lejana, fuera Britania, o fueran las fronteras más alejadas o el norte de África, llegaban muy rápido las noticias porque tenían caminos en óptimas condiciones
y tenían correos especiales que llevaban las noticias lo más rápido posible. Lo contrario al Imperio Español, no había un sistema de correo que llevara rápido las noticias. No era una prioridad una comunicación eficaz, eficiente, rápida y oportuna. No se estableció una red de caminos. Se puede considerar un camino fluvial cuando hay barcos que con cierta regularidad, pero barcos veloces, no lentos y pesados galeones. No había una forma de comunicación rápida y efectiva, como les he comentado. Estas reformas se introdujeron en 1786, las reformas borbónicas, en las que se creaban las intendencias, que limitaban las atribuciones del virrey, porque se pensó que los virreyes tenían demasiado poder. Lo cierto es que no tenían poder alguno, porque cuando se balcaniza el Imperio Español, ningún virrey asume la nación independiente. En toda América Latina, ninguno de los virreyes ni de su séquito fueron los nuevos gobernantes. Por lo tanto, no tenían poder. Ya hacía tiempo que el Imperio Español había perdido su poder. ¿Por qué? Porque no pudo independizarse ningún virreinato de manera independiente. Conservando su corte, su forma de gobierno, nadie lo hizo. Todos siguieron el ejemplo lacayo de los liberales de Estados Unidos cuando se independizan en 1776 como república, cuando no había repúblicas en el mundo. Aclaro, no hay una forma de gobierno en el mundo en ese momento. No quiero decir que esté bien o mal, siempre tiene uno que estar aclarando porque hay muchas suspicacias en algunas personas que critican por criticar. Pero yéndonos a los hechos históricos, al momento histórico, tú no puedes pedir algo que no existía. No era una forma de gobierno que se veía en el mundo. El único país fue Estados Unidos y lo que vimos en Francia. Nada más fuera de ahí, todo el resto del mundo no había república. Por lo tanto, es una cuestión que no se entiende por qué toda América Latina se balcaniza y se independencia. Surgen las repúblicas de América Latina, los actuales países. ¿Por qué? Porque ningún virrey, ninguna corte, nadie, ningún ejército, ningún realista ganó en ningún lugar en América Latina, en la actual América Latina. Porque nadie ganó, nadie conservó su gobierno, nadie. Los únicos que ascendieron fueron los criollos. Ellos, de estar en segundo lugar, fueron en primer lugar, establecieron una república. Y aún en México, el que ganó, que fue uno de los que ganó, fue el que todos sabemos, el 15 Uñas, Santana. Dividió a México en la nación entre centralistas y federalistas. No había paz porque propiciaban a alguien, quería que no hubiera paz en México. Se independiza como imperio mexicano y le toman como el mayor y peor crimen y le desconocen como el verdadero padre de la patria de México, el verdadero prócer de la independencia, Agustín de Iturbide. Se le quitan todos los méritos porque se independizó como virrey, como emperador, cuando esa era la forma de gobierno en el mundo, no solo en América, en el mundo. Entonces se le toma como el más grande sacrilegio que pudo haber cometido. Se le borra de la historia, se le trata de borrar de la historia, se le sanciona eternamente por los siglos de los siglos, como dirían. Y se le reconoce únicamente al primer presidente de la República Federal Mexicana, de Estados Unidos Mexicanos, que ocurre 2 años después, que surgió esa república con el apoyo de Estados Unidos. Pero ¿por qué, si esa república surge con el apoyo de Santana, por qué ese mismo tipejo de Santana divide nuevamente a México entre federalistas y centralistas? ¿Y por qué siempre se dedica a balcanizar o tratar de balcanizar a México? Les hablo de balcanizar porque él mismo separó Texas, se fue separando partes del territorio mexicano, incluida toda la parte de Centroamérica que formaba parte del Imperio Mexicano. Ya como república perdemos todo por mano y obra indirecta o directa de Antonio López de Santa Anna. Ahora bien, siendo una cosa u otra, lo cierto es que al final de cuentas México terminó siendo una república que nunca tuvo paz social. De hecho, hasta surgió la Revolución Mexicana de manera inexplicable. No fue porque el pueblo haya querido y que tomó, el pueblo no hizo nada. Aquí, cuando el que le llaman el peor sacrílego en la época de la Revolución, que fue el que toma el poder, Victoriano Huerta, nada más porque Estados Unidos apoyó y vino a invadir el puerto de Veracruz en 1914, continuó la revolución, pero Huerta ya había pacificado el país, ya se había acabado, ya no iba a haber revolución mexicana. Ya había ganado Huerta, no iba a haber revolución, ya había paz social, ya se había acabado todo, pero Estados Unidos volvió a enviar a pertrechos por el norte y por mar, invadió Veracruz y apoyó a las diferentes fuerzas, balcanizó México en ese momento. Y ya duramos años y años, y ya después de que supuestamente ya terminaba la revolución, inicia la guerra cristera, y así eternamente no podemos tener paz. Y así nos traen hasta el día de hoy. Pero
Algunos argumentarán son diferentes causas y circunstancias. Ciertamente así es, diferentes causas y circunstancias, pero repercuten en la falta de paz social desde los orígenes de la independencia como imperio hasta el día de hoy. Falta de paz social, diferentes causas y circunstancias, pero la consecuencia es la misma, falta de paz social. Hoy en día alguien apoya a los malos que establecen sus clubs en cada uno de los territorios y un gobierno sobre gobierno. Esos lugares y esos lugartenientes y esos organizaciones, por decirlo de alguna manera, esas organizaciones de malos que gobiernan el 30%, de manera directa el 30% del territorio nacional y controlan la vida de millones de mexicanos, que piden rentas a cada una de las casas, negocios, etcétera, etcétera, y hasta sobre el comercio y otras actividades. Eso alguien los apoya y no puede ser nada más que digamos que algún funcionario de gobierno, no. Pueden ser las mismas naciones que nos han balcanizado desde los orígenes, desde la independencia. Puede seguir siendo la nación del norte, pueden seguir siendo desde otros países como los Inglaterra. Desde aquel tiempo Inglaterra fue la que balcanizó América Latina. Después lo hizo Estados Unidos y pueden que lo sigan haciendo. Alguien evita que México tenga paz social desde los orígenes como imperio mexicano hasta el día de hoy, con las organizaciones de malos que tienen control, vida y obra de millones de mexicanos. Algo debería cambiar si tomásemos conciencia de lo que ha estado ocurriendo durante siglos en México. Solo y así pudiésemos hacer algo a favor de México y por los mexicanos. Como siempre, tu opinión es la más importante. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas, tu amigo Megóforo? Hasta pronto.